Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que fue obviamente el tema político más importante, no solamente de la semana. De alguna manera esto va a marcar lo que será el terreno en el que se van a mover las diferentes piezas hasta el 2018 dentro del partido de gobierno. Y bueno, y probablemente, digamos, será también el terreno del escenario político en general. ¿Qué supone la convención? ¿Qué resultado? ¿Qué es lo que deja esta convención colorada del sábado pasado? ¿Cuál es la jugada que está haciendo el presidente Horacio Cartes? Si podemos intuir cuál es su jugada. ¿Y qué va a hacer la disidencia del Partido Colorado, de la ANR? Ya están con nosotros, les cuento, está el senador Enrique Baqueta, senador disidente del Partido Colorado. ¿Qué tal, Enrique? Gracias por venir. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Estela, don Horacio. Muy buenas noches a toda la audiencia. Estela Ruiz Díaz, periodista, colega, probablemente una de las analistas más agudas que tiene hoy la política. Estela, gracias por venir. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches a todos. Y el señor Horacio Galeano Perrone, ustedes saben, digamos, fue ministro de Educación, caramba, uno de los analistas más respetados y un hombre que sabe muchísimo de los avatares del Partido Colorado. Horacio, gracias por venir. Muchas gracias, Luis, y compartir la mesa con tan directa gente. Bueno, vamos a arrancar directamente con, desde la disidencia, Enrique, ¿ustedes entienden la jugada que hizo Horacio Cartes este sábado? ¿Saben para dónde va, digamos, con esta jugada? Sí, para nosotros es una jugada muy clara. Cuando el 25 de agosto nosotros hemos resuelto no hacer lugar a la enmienda para una reelección, el famoso dicho, compré la pelea, ¿verdad? O sea, entonces que él ya sabe que la reelección no va y siempre pensó y iba a hacer un último intento, y la semana pasada en Cámara de Diputados también recibe una gran bofetada cuando los diputados no consiguieron los números y llevaron la sesión de la enmienda para mañana. Entonces, ante esa situación, él se encuentra con la convención que iba a pedir la reelección, entonces dice, no, vamos a seguir con el tema de la reelección, pero a estos señores que me perjudicaron y que no me están permitiendo correr la carrera para el 2018, yo los voy a castigar. No van a poder correr dentro del Partido Colorado, y para eso vamos a obtener un mandato de la convención y le vamos a enseñar a estos tipos cómo se tiene que manejar la cuestión dentro del partido, y así vamos a llevar a rajatabla esta situación. Entonces ese es el pensamiento para mí del presidente, porque él sabe que enmienda ya no, él mismo ya ordenó para no perder. Reforma, si no consiguió 23 votos en Cámara de Senadores y no consiguió 41 votos en la Cámara de Diputados, va a conseguir 30 votos en la Cámara de Senadores para una reforma. En esta situación, como están las cosas, no va a conseguir. Reforma no va a poder haber en este momento, porque la reforma es necesaria, pero no para que solamente se tenga que estudiar la figura de la reelección. O sea, todos entendemos de que reforma tiene que haber en el Paraguay, pero no solamente para una figura, y la reforma es mucho más amplia. Y yo te pregunto, generalmente un partido lleva sus ideas a una asamblea constituyente. El Partido Colorado o el Partido Liberal están hoy en condiciones de poder llevar adelante ideas claras, cada uno de los pensamientos de su partido, y qué es lo que se quiere realmente a una convención nacional constituyente de esta manera. Pero antes de entrar, digamos, en el tema de la reforma, que por supuesto es como para... Bueno, lo que te quiero decir, no va a haber reforma tampoco. Pero, tu lectura es, a ver, Cartes hace esto para conseguir una vendetta contra ustedes. Sí. O sea, digamos, dejar habilitada la posibilidad de sacarlos del juego eventualmente. Imagínate vos lo que él hace. Saca un mandato de la convención y establece en uno de los puntos que cuando remite el Ejecutivo una cuestión que tenga que ver con cuestiones económicas, sí, o una cuestión que tenga que ver con cuestiones de defensa nacional o de seguridad, nosotros tenemos que decir sí. sí. No podemos darnos el gusto de decir no. Por ejemplo, el estudio de los bonos.
Sí, o ahora el crédito El del tema de los bonos, nosotros no podemos ni estudiar, o sea, tenemos que a rajatabla porque Sí. mandó el Ejecutivo, tenemos que decir sí. El tema por ejemplo, se le ocurre al nuevo ministro del Interior llevar adelante una ley como la 209 de la época estronista, porque realmente esa era la ley, o el artículo 209 era el artículo ideal para que haya seguridad en la República del Paraguay. Entonces nosotros tenemos que decir sí, porque esa es la ley que nos está enviando el presidente de la República. El que vote en contra, de acuerdo con la resolución de la convención, puede ser inhabilitado para candidatarse por el Partido Por Colorado para las supuesto, próximas hay elecciones. dos cuestiones. Uno es la inhabilitación, que van a tratar de conseguir que haya el quórum necesario para sacar alguna medida cautelar o alguna cuestión, y entonces nosotros tengamos problemas con nuestros derechos dentro del partido para poder candidatarnos a una elección. Claro, tiene que ir a la justicia. Claro, tenemos que recurrir a la justicia, ¿verdad? Y la otra es la expulsión, pero para la expulsión necesita unanimidad del Tribunal Electoral, de conducta, quiero decir. Entonces Pero bueno, es muy difícil. queda, digamos, abierto. Pero vos crees que más que nada es una vendetta. Es una vendetta Por lo que porque votaron en contra. si vos te pones a pensar, reelección ya no puede haber. Las personas lógicamente te dicen no, imposible. Entonces, si no hay reelección, entonces lógicamente lo único que queda es la vendetta, ¿verdad? Para él cuadra perfectamente dentro de su personalidad para lo que le conocemos, ¿verdad? Estela, ¿cuál es tu análisis? ¿Buscaba la vendetta, Horacio, o hay más en lo que se decidió en esta convención? Bueno, yo creo que hay más. Por un lado, yo siempre, un poco a partir de la convención del sábado, digo, hay un clima preocupante de un rebrote autoritario. O sea, esa es la parte que a mí más me preocupa como sociedad, diríamos, porque si bien tiene efectos colaterales para la sociedad y específicamente para el Partido Colorado y específicamente apunta a los disidentes. Eso no cabe ninguna duda, ¿verdad? Porque con la decisión de la convención, en una convención cuasi primitiva, ¿verdad? Porque lo que planteaban ahí, o sea, un convencional usó la palabra que caiga la guillotina. O sea, no cabían dudas de Claro. No hubo ninguna sutileza. no hubo digamos. ninguna sutileza. O sea, volvió el discurso excluyente dentro del Partido Colorado, que es el partido de gobierno. Por eso es preocupante, porque si un pequeño partido nace en algún lugar del Paraguay y tiene unos estatutos, una decisión preocupante, diría, bueno, uno va a decir, son unos locos ahí, pero que no tienen incidencia en la sociedad. Pero estamos hablando del partido de gobierno. Por un lado, excluyente, y por otro lado, la proscripción, que es una cuestión interna, la proscripción, ¿verdad? Pero la proscripción nosotros vemos, o sea, al disidente el castigo, la inhabilitación electoral o la expulsión del partido. Pero ese discurso cuasi primitivo que se dio en la convención es preocupante en ese sentido, porque nosotros vemos solamente dos cabezas. Una, la del exministro de Vargas, cuya cabeza rodó el día en la convención, y otra la de Santiago Peña, que permaneció porque se afilió, ¿verdad? Pero imagínense ustedes hoy en los distintos organismos del Estado en toda la República, donde hay colorados y liberales conviviendo, ¿verdad? ¿Te imaginas cómo está insuflado el ánimo del colorado para sacarle al liberal que está a su lado hoy? Porque la convención le dio permiso para eso. O sea, el presidente de la República les dio permiso para eso. Entonces nosotros podemos tener ahora un aluvión de destituciones por el mero pecado de ser liberal. Y es cierto que el Estado paraguayo sigue siendo patrimonio, diríamos, del Partido Colorado, del partido de turno, básicamente el Partido Colorado, pero en cierta forma íbamos avanzando lentamente en ese proceso de institucionalizar el Estado. Y eso tuvo una regresión con la connivencia, con la aceptación del presidente de la República. Sí. Vamos a después entrar en detalle en eso, el simbolismo de ese acto y esa sumisión del técnico joven digamos, el mandato de una convención, porque se supone que como la convención decide que tiene que ser todo colorado, él baja la cabeza y decide afiliarse. Podía haberlo hecho 2 meses antes y no pasaba nada, pero hacerlo en ese acto, digamos, hay una cuestión de sumisión. Horacio, ¿cómo ves vos esto? Porque me decía alguien, preguntarle a quien entiende mejor la esencia del partido, porque una cosa me decía es el análisis que puede hacer vos, urbano, ajeno a esto, mirás ahí, y otra cosa lo que pueden sentir las bases cuando en
en esta fiesta republicana, Cartes más o menos, digamos, da varios pasos atrás y dice, está bien, tiene que ser todos colorados, ese discurso pega. ¿Puede ser así o a todos les resulta esto una barbaridad? Comparto la opinión del senador y Estelita en el sentido de que estamos en una situación de mucho autoritarismo, pero sí queremos aportar de que esta elección, esto que pasó, ya ocurrió muchas veces en el Partido Colorado. Sí. Y parece que la gente no copia la elección. Caemos en el mismo bache, en el mismo lugar caemos históricamente. Y le voy a contar rápido nomás la historia, ¿verdad? Natalicio González entró con furia después del 47, a balazo, a sablazo, Natalicio al Palacio. Toda la vida el resto vivió en el exilio, uno de los más prominentes intelectuales del Partido Colorado. La militancia combativa, el 1 de agosto de 1987, reacciona lo mismo contra la vieja guardia del Partido Colorado, Juan Ramón Chávez y los otros colorados notables. Y recuerdo que se cerró la calle Tacuaré y nosotros fuimos por la calle Mariscal Estigarribia hasta la casa de Juan Ramón Chávez, que también el pobre anciano estaba muy preocupado, ¿verdad? Pero no faltó una persona cuyo nombre voy a omitir porque es un nombre muy polémico en nuestra política paraguaya, y me dijo, hoy cayó Stroessner. Hoy cayó Stroessner. Cometió el error que siempre me dijo, porque había sido ministro de Stroessner, y dijo, Stroessner decía, nunca te enfrentes con el Partido Colorado. Y esta nomenclatura de estos convencionales no es el Partido Colorado. Este no es el Partido Colorado. La nomenclatura siempre, el establishment te va a apoyar porque el Partido Colorado es un partido de gobierno. Dice Junta de Gobierno. ¿A quién se le ocurre lo llamarle Junta de Gobierno? ¿No viste que asume el rol de gobierno dando instrucciones desde ahí lo que el gobierno tiene que hacer? E inconstitucional por donde se le mire, ilegal por donde se le mire. Entonces lo que hay que enseñarle, decirle que lea un poco más la historia del Partido Colorado, que lea un poco más la historia del Paraguay y vas a ver. Pero yo creo que la convención no refleja de ninguna lo que es la opinión de las bases del partido. Si hubiera reflejado el 2 y 3 de febrero cuando cayó Stroessner, ¿dónde estuvo los convencionales cuando se cañoneó el comando en jefe cuando Stroessner cayó? No responde, no existe, eso es una ficción política, no existe. Que se convenza. Ahora, yo creo que sí que lo que dice Baqueta, verá, lo que dice el senador Baqueta es muy importante en el sentido de que lo que él decía, yo interpreto de que algún asesor extranjero, tengo el nombre inclusive del asesor extranjero, que le dijo hay que seguir creando tumulto. Esa es la teoría del caos. Pues. Sí. Hay que seguir creando para que la gente siga pensando, porque a esta altura ya hubiera estado totalmente desvanecida la figura. Pero finalmente no va a tener éxito. Y yo le digo al senador Baqueta, que hace muchos años no le veo, ¿verdad? Así que no tengo ningún tipo de relacionamiento, le digo que esa postura es la que finalmente va a triunfar. Tenemos que hacer una breve pausa y vamos a hablar de eso. ¿Qué gana y qué pierde con esto Horacio Cartes? Hay algunos que aseguran que lo que busca Horacio Cartes es mantener entretenida a la tropa, ahora con el juguetito de la reforma constitucional, que es casi imposible que se pueda hacer en este tiempo, pero que de alguna manera lo coloca a él en el centro, porque si se mantiene la expectativa de que eventualmente se pueda incluir la reelección, él es el potencial candidato. ¿Será esa la causa? Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Bueno, a ver, Horacio Cartes consigue en esa convención tener una mayoría aplastante de convencional. Recién Horacio decía, eso no representa el pensamiento de las bases coloradas. Muchos creían que esto era así, ¿verdad? O sea, no, tiene la mayoría del partido. Y en esa convención, esta es la lectura que hacen algunos, dicen, él consigue gobernabilidad. ¿Cómo gobernabilidad? A ver, Horacio Cartes necesita que no se produzca el desbande de su tropa, del oficialismo colorado, ya en el pleito por quién lo va a suceder. En tanto se mantenga viva la esperanza de que él puede eventualmente ser otra vez candidato, él sigue siendo la figura. Y todos los otros que están esperando sucederle tendrán que esperar. O sea, sigue manteniendo, digamos, el poder. Y ahora el tema de la reforma, la posibilidad de la reforma va a llevar un tiempo el debate, se hace, no se hace, no se va a hacer, no hay plazo seguro, ni tiempo ni voto, pero bueno, está ahí el discurso. Y lo segundo, esta es la lectura que hacen, es
los tiene a todos los disidentes con la espada encima porque la Junta los puede inhabilitar para ser candidatos. Y hay que ver quién se banca y quién no esa posibilidad. ¿Vos crees que esto es un disparate o Horacio puede tener esto en la cabeza? O sea, con esto yo mantengo el poder hasta el final del mandato, o por lo menos hasta cerca. Él está convencido, primero él está convencido de que lo que él vivió en la convención es lo que piensa el pueblo colorado. Pero cualquier persona dentro de lo lógico puede pensar de que eso es un escenario montado, es un microclima que uno vive ahí. Porque muchos de los que le rodean, estamos viendo las fotos de lo que fue la convención, que están sentados a su lado. Se van de Emburu y Charoa y ya se van gritando en contra del presidente o diciendo una cantidad de barbaridades en contra del presidente de la República. Hay una gran hipocresía que le rodea al presidente de la República y él muchas veces escucha lo que quiere escuchar, no lo que realmente tiene que escuchar. Entonces él hoy se siente esa convención que él mismo creó y generó, porque él mismo creó esa convención para él. Le da cargo, por ejemplo, a un JJ Vázquez en binacionales. Generó una especie de servilismo de los convencionales, porque todos los convencionales se iban con su carpeta, se le daba o a su hijo o a su señora, o cuotas de 2 millones de guaraníes o 3 millones de guaraníes. O sea, generó una especie de psicosis en esta convención. Nosotros no entramos a competir en esta convención con ningún tipo de dinero, ni de plata, ni de nada. Nosotros hicimos reuniones, le explicábamos lo que queríamos, le explicamos que ellos iban a delegar su poder a la Junta de Gobierno, porque el tema de las alianzas pues, es claro, está en el Código Electoral, el artículo 42 habla de las alianzas y tenemos todo el permiso de poder hacer alianzas. Y es la convención, un convencional el que tiene que resolver cómo se va a dar la alianza. Ahora los convencionales de nuestro partido le delegaron a la Junta de Gobierno su poder para que la Junta de Gobierno sea la que resuelva en contra de lo que dice la ley. Entonces estamos ante un autoritarismo, claro, estamos ante un autoritarismo y él cree que nosotros, sin el Partido Colorado, no somos nada. Y es cierto, a lo mejor es cierto, nosotros los disidentes, lo que siempre tuvimos dentro del esquema del partido, tenemos nuestra gente dentro del partido y a lo mejor sin el partido no somos nada. Y él eso es lo que quiere llevar a la práctica, diciendo, bueno, van a aprender ustedes fuera del partido cómo se tiene que manejar y vamos a ver si pueden entrar sin el Partido Colorado, porque ustedes le deben todo al Partido Colorado y nosotros no hicimos nada en contra del Partido Colorado. Bueno, pero lo puede hacer. Claro. O sea, que lo puede ese hacer. es el punto. ¿Cómo me a diferencia, o sea, un poco teniendo en cuenta lo que decía acá el doctor Galeano Perrone, es cierto que la Convención Colorada siempre tuvo este clima y este tipo de planteamiento. Es todo cierto eso, a la pucha. Tuvimos el asesinato de un vicepresidente, o sea, de ejemplos tenemos varios. La diferencia nomás que yo veo y por qué yo hablo de retroceso y de la vuelta, el retorno, porque Cartes al asumir vende un discurso. Pero no solamente vende como discurso, no fue simple retórica. O sea, él presentó un gabinete de selección nacional donde había 2 ministros liberales, ¿verdad? Y en ese mismo instante fue como una patada al hígado al partido. Marta Lafuente no era colorada. Marta Lafuente, o sea, una selección nacional. Entonces, él no solamente tenía un discurso, él decidió integrar su gabinete con gente no colorada y él hizo casi los 3 primeros años de su gobierno en base a un discurso de la transparencia, de la idoneidad, de la juventud, etc. Entonces, esta convención para mí por eso es emblemática, porque no solamente vemos un retorno autoritario del Partido Colorado, sino que el cambio violento del presidente, del discurso del presidente. Por eso para mí es preocupante. Y por otro lado, puede ser que sea un microclima los convencionales, pero cuando yo digo que Cartes tiene el poder, tiene el control de la estructura partidaria. O sea, la convención le da a él las herramientas para amenazar, perseguir, etcétera, etcétera. Por eso yo no creo que él tiene el control de la estructura del Partido Colorado y para sus fines y sus objetivos le viene muy bien tener el control. O sea, y miro antecedentes, porque hay que hablar de hechos, ¿verdad? O sea, la última competencia electoral que tuvo Cartes después de su candidatura presidencial, que ganó con todo, fue la de la Junta de Gobierno. Y convengamos que en la Junta de Gobierno ganó su títere. O sea, el líder disidente, que es Mario Abdo Benítez, no le ganó al títere. Entonces, ese es el antecedente que yo tengo. Yo no sé cómo va a ser el futuro
¿verdad? Pero el antecedente reciente que yo tengo es que el títere de Cartes le gana a Mario Abdo. Y después el Pero, último ¿en qué antecedente que tiempo yo y qué tengo espacio? es la Convención Colorada, en la que las 1000 almas que estuvieron ahí estuvieron con Horacio Cartes. Entonces, estas dos estructuras, el manejo de la Junta, el manejo de los tribunales y el manejo de la Convención, le da a él el amparo legal para hacer todo lo que quiera hacer. Claro, yo a eso quiero ir justamente, ¿Verdad? Horacio. Yo me pregunto si la lectura que hace Cartes es esta. Intentamos la enmienda, bueno, tengo este grupo disidente que me dicen no, me cierra las puertas, ¿verdad? Me dicen no. Y cuando yo pierdo la posibilidad de la reelección, empiezo a perder poder. Eso es así. O sea, ya va a empezar Claro. el poder va a ir hacia quien vaya a ser ungido candidato o para el de la disidencia que pueda tener posibilidades. Vamos Claro. a suponer Marito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mantengo yo el poder? ¿Cómo mantengo el poder? Primero, hago volar a la disidencia. Y segundo, creo el escenario Eliminar. en donde yo voy a decidir quién va a ser el candidato y lo voy a decidir en el último minuto. O sea, hasta el último minuto el poder lo concentro yo. Y eso me da gobernabilidad. La otra es, para conseguir gobernabilidad, negocio democráticamente con los disidentes, entrego esto. Como que entre los dos escenarios él eligió este. ¿No te parece que es así? No, eso es un suicidio. Voy a poner solamente el nombre de Juan Carlos Galaverna. Sí. Quitarle a Juan Carlos Galaverna, tampoco no tengo trato frecuente con él, ¿verdad? Y quitarle al grupo de senadores es simplemente que se va a suicidar. Nadie le dice se va a suicidar y va a perder el Partido Colorado el 20 de abril, por decir la fecha, el 20 de abril de 2018 va a perder. Si en situaciones mucho más favorables con Nicanor se perdió con Blanca Ovelar. Y esto, liquidar a 6, 7 senadores y a tantos diputados, es liquidar el Partido Colorado. Ahora, ¿le interesará a él que el Partido Colorado se mantenga eso ya sin no- su grupo? esa- Eso buena ya pregunta. eso no me animo a contestar. Es lo que hablábamos, Luis. Esa es una pregunta excelente. Claro, porque hablábamos con Luis en la radio, que yo le decía a él, pero yo no sé si a Horacio Cartes le interese la permanencia del Partido Colorado en el A poder. él le va a interesar los hombres. O sea, por Exactamente. ejemplo, para él un escenario espectacular sería que gane su caballo en la ANR y que gane, por ejemplo, el caballo de Blas Llano en El Partido Liberal. el Partido Liberal. Entonces, Claro. Queda todo en familia. Para él queda todo en Que familia. es un blindaje. O sea, es un blindaje para Son él. ¿verdad? mis amigos. Ahora, el escenario negativo para él sería, por ejemplo, o que pueda correr Lugo y gane Lugo, o que pueda correr Marito, gane Marito y gane Efraín. Por ejemplo. Ese sería un escenario terrorífico para él. ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque él no va a tener, a lo mejor no se va a sentir que pueda tener impunidad en el futuro, una cantidad de cosas que está pensando él, porque él es un hombre de negocio, es un hombre que tiene muchas cuestiones. Entonces, todo eso tiene que entrar dentro del análisis. Y para él te voy a decir una cosa. Yo te digo que a él el Partido Colorado le pasa por... para él es la persona. El Partido Colorado es una herramienta, usó muy bien. Eso que, por ejemplo, si bien es cierto, soy un nuevo afiliado, pero voy a ser el mejor Colorado, eso es todo una historia para él, ¿verdad? Y a mí me consta, ¿verdad? Por la cantidad de cosas que siempre le escuchamos decir, de golpe te das cuenta que así es para él, es la persona, ¿verdad? Bueno, yo creo que es muy interesante eso de su grupo, ¿verdad? Las personas. Porque un éxito político para Horacio Cartes, desde el punto de vista que él va a necesitar protección después, todo presidente busca después eso, ¿verdad? Tener algún tipo de blindaje político. Aparte, un elemento que es muy interesante. La fuente de la fortuna de Horacio Cartes son los cigarrillos. Y convengamos en que ese es un negocio que ha pasado de manos en Paraguay a lo largo del tiempo, dependiendo de la protección política que tuviera. Fue La el otra gran vez- negocio la otra vez de... un economista me dijo, el negocio del cigarrillo es un negocio político. Claro, fíjense usted, O sea- el negocio del cigarrillo fue el negocio primero de Bo, de Nino Bo, Amigo de Stroessner. ¿verdad? Amigo de Stroessner. Después pasó a ser de Osvaldo Domínguez. Pero este equipo no tiene Después nada lo que ver. pierde, claro, lo pierde Osvaldo Domínguez y hoy es Horacio Cartes. Sí, pero Lo Horacio, que, lo que ¿cuánto digo tiene, nomás es... este tema del cigarrillo. O sea, Sí. es importante lo que vos estás diciendo. Pero en el caso de Horacio, él sin tener nada que ver con la política, imagínate que él se inscribe en el registro para poder votar por él. Sí, claro. O sea, él no tenía nada que ver. Sin embargo, era un actor importante en la política paraguaya sin estar dentro de la política. Él se pone ahora, para mí... Claro, no necesariamente hay que entrar en política Claro. para proteger tu negocio. Claro, el ¿verdad? tema es que ya entró. Claro. Ahora, ya ¿qué va a entró. pasar Ahora- mañana? Es el ahora tema. entró. Claro, porque mañana él, al ser un actor en el escenario político, cuando él ya no esté en el poder y esté el adversario en el poder, ¿cuál va a ser la vendetta del adversario?
A mí lo que más me preocupa, Luis, Estela, Horacio, de toda esta cuestión es cómo se llevan adelante las cosas y la falta de prolijidad en las formas. Porque, cierto lo que dice Estela, lo que dice Horacio, en el sentido de la mayoría que tiene Horacio en este momento en el partido, y qué es lo que quedó hasta ahora de su elección, la elección de Aliana, la convención esta. Pero yo quiero decirte que existen tiempo y espacio. Nosotros le enfrentamos a los 1 año, 3 meses, era un Horacio. Hoy Horacio prácticamente hace agua en muchos estamentos, en muchos lugares está empezando a hacer un poco de agua, y nuestra posición hoy yo creo que está empezando a crecer dentro mismo del partido a nivel de bases. Y te voy a decir algo, a mí lo que me preocupa es el tema que alegremente tengan que romper toda la institucionalidad de la República, ni por más que sea un mandato partidario, pero están ellos llevando adelante cuestiones que son totalmente fuera de la ley, inconstitucional por donde lo mire. ¿Cómo le va a dar un mandato a un legislador? 201, ya se rompe el artículo. Y nosotros los legisladores, ¿para qué estamos en el Senado o en la Cámara de Diputados? El artículo 202 es claro al respecto, ¿verdad? Tenemos que cuidar la constitucionalidad y la ley. Ahora, esa es nuestra función. A mí me da la impresión de que ustedes los colorados están pagando facturas porque atentaron contra la institucionalidad cuando aceptaron lo de Horacio. Horacio Galeano Perrón es un hombre, perdón, Horacio Galeano, disculpame, Horacio Cartes es un hombre que compra, digamos, tener un espacio político, ¿verdad? Él financia una campaña para poder entrar, ¿verdad? ¿Qué tenía él? Y tenía dinero suficiente para poder jugar en el partido político. Tenías un partido colorado que estaba en la llanura, que no tenía la conexión con el Estado para poder financiarse, aparece el financista, usa la estructura y gana. Y hoy están sufriendo las consecuencias de no haber aceptado, digamos, procesos institucionales. Él realmente tuvo una habilidad muy importante. Él generó el consenso dentro del Partido Colorado. O sea, Horacio, vamos a partir... Con las elecciones municipales claro, previas. Él generó un consenso extraordinario dentro del Partido Colorado y además con el mote de empresario exitoso. Se le vio a una persona... ¿Ya tuvieron una experiencia con eso? Bueno, pero era... Y se bajó a la cancha a jugar el partido. Sí. Y sinceramente te iba a decir, yo creí en Horacio y tenía todo el convencimiento de que él iba a ser el mejor presidente de la transición. Y estaba convencido de que realmente era la primera vez que íbamos a dar el gran salto en la República con respecto a lo que era el presidente, iba a ser presidente. Por eso que nosotros no jugamos con él, con el tema de la APP, con el tema de la Fuerza de Tarea Conjunta, con todo lo que nos pidió. Y yo te voy a decir, le pregunté a varios diputados que ya están hace varios periodos, le pregunté a senadores que ya tenían, nunca un presidente tuvo lo que él tuvo. Y yo te voy a decir algo, Horacio está así por su carácter soberbio y autoritario, porque si él hubiese sido una persona totalmente diferente, hoy la reelección iba a tener, pero a pedir de boca, sinceramente, si él tenía un trato diferente con sus legisladores, si él era un poco más educado con la gente, él iba a ser diferente. Eso es lo que le pedían. Nadie no le pidió nada a este señor. Tengo que hacer la pausa. Vamos a hablar enseguida de dos cosas. Uno, ¿cuál es el escenario hoy? Porque, digamos, este es un gobierno que tiene todas las fichas puestas en una sola cosa para conseguir seguir desarrollándonos económicamente. Endeudamiento. O sea, necesita el Parlamento para poder mantener su política. ¿Qué va a pasar con esa política de Horacio Cartes? Y lo segundo, ¿qué es lo que hay enfrente para enfrentarlo a Horacio? Vamos a hablarlo enseguida después de la pausa. Bueno, y les quiero recordar que se está acercando una nueva jornada de Teletón. Y antes de... Esto forma parte de la tanda, pero esto se lo quiero decir de manera personal. Mucha gente protesta contra lo que es Teletón. Teletón existe porque todavía hay una carencia tremenda del Estado, como tantas otras carencias que tenemos en el sector público. No hay en este momento rubros ni organizaciones que puedan ayudar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad a poder
adaptarse y poder tener una vida como cualquier otro ciudadano. Eso es lo que hace Teletón. Y vive exclusivamente de la gente que aporta cada año en esta maratón que hacen ellos en televisión. Después no hay algún rubro del Estado, pero es ínfimo. Por eso es que todos los años, muchos dicen, "Ay, pero ya recaudaron el año pasado", pero tienen que mantener, o sea, no se curan las personas. Las personas lo que hacen es un proceso de rehabilitación, de adaptarse y poder llevar una vida normal con esas limitaciones que tienen. De eso se trata. Bueno, unite a esta nueva meta solidaria de Teletón, dando esta milla extra que te caracteriza. Del 28 de octubre al 5 de noviembre, haz tu donación con tu billetera Tigo Money. Como agradecimiento por tu solidaridad, podrás descubrir beneficios que tenemos para vos. Este año, para donar a Teletón, hacelo fácil. Bueno, vamos a hablar un poco, Estela, de qué puede pasar con Cartes a partir de ahora. O sea, digamos, él jugó fuerte en la Convención Colorada, amenazó a todos los disidentes, digo bien, porque está la amenaza ahí. Sí. Pero, ¿qué puede pasar? Porque él necesita todavía oxígeno para poder seguir funcionando. Este es un gobierno que ha apostado fuertemente al tema del endeudamiento para obras públicas. Sí. Podemos discutir si eso es bueno o es malo, es otra historia. Pero esa es su política principal, central. Exacto. Yo creo que Cartes, desde el principio de su gobierno, si bien tuvo un ala de transparencia, de independencia del Partido Colorado en un primer tiempo, nunca se caracterizó por el consenso y el diálogo, porque él hubiese logrado mucho más si hubiese optado por ese camino. Y me parece que ahora, en este segundo tiempo ya de su gobierno, y que él decidió apretar la tuerca internamente, empeora su situación. Muchos dicen que es esta teoría que te lanzan los cartistas, diciendo, no, pero es para ganar tiempo, porque si no se desbanda, si él elige ahora un delfín, ya se... Y eso no es cierto, porque es un proceso natural del poder. Claro. Entonces es natural que el presidente que se está yendo tenga un candidato, pero que internamente sepa manejar de modo que él tenga unas elecciones internas transparentes, justas, etcétera, etcétera. Y con eso va a tener el apoyo de su partido. Porque es absurda la teoría que tiene el cartismo puro o sus gerentes, no sé quiénes son los que le plantean este camino, porque de todos modos él, al no tener la enmienda ni la reforma, en primer lugar son dos derrotas políticas, Claro. ¿verdad? La vía de Lugo es absolutamente inviable, Sí, infantil, delirante, delirante. etcétera, etcétera. Y entonces empeoró su situación internamente y aún más empeoró de cara a la oposición misma y creo que también de cara a la sociedad, ¿verdad? Entonces a mí me parece que él tomó el camino errado si es que lo que él quería era ganar tiempo para evitar el desbande de su grupo. Pero lo que está logrando es que más rápidamente su desgaste, porque muy rápidamente se está definiendo, él mismo retiró la enmienda, la reforma es imposible. Entonces igual su propia gente, los grupos, esos grupos internos que están en el cartismo, el grupo de Zacarías, el grupo de Lilian Samaniego, el grupo de Hugo Velázquez, van a empezar a presionar para ver, bueno, quién va a ser el delfín del presidente. O sea, en realidad para mí el camino que él toma se complicó. O sea, digamos, aún de acá más. en adelante la administración de Cartes está mucho más complicada. Totalmente. Yo me preguntaba este tema del ministro de Hacienda, entre paréntesis nomás. Ya que los si antes tenía buena entrada con los liberales, porque era liberal, ahora los liberales le van a cerrar la puerta. El que tiene que negociar el presupuesto del año próximo, los créditos, justo a él lo metés ahí en el... Bueno, para mí eso es inexplicable. Y Nicanor, con el poder que tuvo, porque acumuló mucho más poder, ni a Borda ni a Barreto le pidió la afiliación al Partido Colorado. No. Cuidado, no le pidió. No Porque tocó, manejar el tema hay que económico, reconocer que no le pidió. Nicanor respetó, digamos, ese ámbito. Y lo lo respetó los luego menonitas, que también ¿eh? en un momento un menonita que fue también, Sí, también no le obligó a ser Colorado. Cierto. Y yo creo que a un partido como el Partido Colorado le honra mucho más tener un ministro técnico que no tenga, que sea independiente, ¿verdad?, que afiliarse al Partido Colorado. Y le voy a contar rapidito una historia. Cuando Zaguera se va, Zaguer Pitique, Zaguer, que ya la gente joven no le conoce, se iba a afiliar al Partido Colorado. Stroessner le dijo que no se afilie al Partido Colorado, que era mejor que siga siendo colaborador de él, siendo liberal, porque iba a caer muy mal en el Partido Colorado. Para recordarle nomás a esta gente, el autócrata de Stroessner le recomendó que no se afilie al Partido Colorado. Bueno, y esto yo supongo, Enrique, ¿cómo
¿Cómo será la reacción de los disidentes ahora cuando llegue cualquier proyecto? Aunque sea bueno el proyecto, porque hay como una actitud, ¿no? No, nosotros no le pusimos el palo en la rueda. Esa es la situación más triste de toda la cuestión. Nosotros, o sea, triste para ellos que quieren mentirle a la ciudadanía. Nosotros le dimos todo a este presidente y realmente no hemos visto la contrapartida en obras, en infraestructura. Hemos ayudado al endeudamiento. Vamos a ser sinceros, también nosotros fuimos parte, pero no, porque creímos en él. Ahora, lo que yo ya no estoy dispuesto es a seguir dando mi voto para más endeudamiento, para llave en mano, para una cantidad de cuestiones que vienen día a día en un gobierno que te vienen pidiendo. Yo ya no estoy más con esas ganas, sí. Para preguntar nomás, en el presupuesto general de la Nación del 2017 hay un pedido para aprobar bonos por 600 millones de dólares. Sí. ¿Ustedes le van a decir que no a eso? Yo por lo menos ya tengo claro que no voy a aceptar más venta de abonos ni nada por el estilo. Yo por lo menos personalmente ya dije que no, y me va a costar a lo mejor ese tema. Yo creo que el tema quieren luego ya que nosotros en el presupuesto quedemos inhabilitados, ¿entendés? Porque hay cuestiones que nosotros no podemos seguir llevando adelante, como el tema del endeudamiento y una cantidad de cosas. Entonces, se están jugando los partidos en diferentes estadios. Él juega en la convención y nosotros jugamos en el Parlamento. Y en donde realmente vale la resolución es en el Parlamento. Entonces él quiere llevarnos dentro del escenario partidario y darnos órdenes del partido de cómo nosotros vamos a manejarnos. Y ahí es donde él comete el grave error, porque él cree que nosotros no vamos vamos a morirnos de miedo y nosotros vamos a aceptar lo que él va a imponernos del Partido Colorado. Imagínate cuando salga la resolución de que nosotros tenemos que hacerle caso al líder de bancada, Darío Monjes, de lo que él diga, y cuando él levante la mano nosotros tenemos que levantar con él porque es una cuestión económica que viene del Ejecutivo. Estamos todos locos. O sea, yo por lo menos, y creo que todos mis compañeros, y nuestro líder también, que es Marito, estoy seguro de que nosotros no vamos a votar más por el endeudamiento y estamos convencidos, por lo menos en mayoría, no sé todo, ¿verdad? Pero no hablé con todo, pero en mayoría entendemos que basta de endeudamiento, basta. Y el tema no es fácil, pero es la realidad. Ahora, ¿quién enfrenta a Horacio Cartes? ¿Vos ves, Estela, que haya figuras, digamos? No Horacio Cartes, él como candidato, el candidato que vaya a elegir, digamos. Lo mismo pasó con el tema de Aliana. O sea, él eligió, él es el gran elector y el gran financista principalmente. Totalmente. Pero ¿hay figura como para enfrentar a Horacio Cartes en las internas y luego en las generales? Y yo creo que hoy el escenario está bastante borroso. Porque, ¿qué llega a pasar? Por más que uno diga es inconstitucional, es ilegal, no nos pueden hacer eso, pero hay una resolución de la convención, hay un mandato que hoy mismo se estuvo aplicando en la Cámara de Diputados, que ni siquiera estaba en el mandato de la convención el tema de la Contraloría, ¿verdad? Y sin embargo hubo un mandato hoy a los diputados para que... Hay que votar así. No a un liberal, sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si le sacan de carrera a Marito y a todos los disidentes? Prácticamente va a tener la cancha libre el candidato de Cartes, ¿verdad? No sé si va a ganar por walkover en la interna. En la interna. Claro, en la interna. Claro, pero es un gran paso tener la chapa del Partido Colorado, ¿verdad? Sí. O sea, pero mientras tanto, hasta no se defina el pleito de la reelección de Lugo, en la oposición tampoco sabemos quién va a ser el candidato, porque vamos a suponer que Lugo llegue hasta el 2018 con su teoría. Y ahí se va a acabar. Y ahí se va a acabar, ¿verdad? Sí. Pero de todos modos, vos ya tuviste una interna liberal, ya tuviste la interna colorada. No se puede dar esa situación. Te voy a explicar por qué. Nosotros hemos sancionado una ley, que hay una ley vigente actualmente, de que todas las internas se tienen que llevar adelante el mismo día. Sí. Entonces, así cuando se hace la interna del Partido Colorado, también tiene que hacerse el Partido Liberal, todos los partidos, UNAC, Frente Guasú. Entonces, si Lugo quiere continuar con este itinerario, entonces lo que puede pasar es que se quede sin ser presidente de la República y sin ser senador. Sin ser nada. Claro, sin ser nada. Porque ya se habrá hecho la interna del Frente Guasú. Claro, ya se hizo por la interna. O la interna liberal. Entonces, ya, o sea, ya no hubo tiempo para alguna alianza. Entonces ya él puede quedar, imagínate vos, que estoy convencido que si por ahí nos echan del partido o lo que fuere, o nosotros mismos, ya le dijimos a Lugo que nosotros también le vamos a impugnar, porque ese itinerario nosotros no estamos convencidos de que pueda ser constitucional. Entonces, quien venga dentro del Partido Colorado
le va a cuestionar a Fernando Lugo, ¿verdad? O sea, esa posición. Entonces, es más delicado, ¿verdad? Entonces, yo creo que el presidente está equivocando. Lo ideal a esta altura del campeonato hubiese sido sentarnos todos a dialogar, a deponer actitudes, a tratar de ver de que él sea un árbitro y que no juegue en ninguno de los lugares. Lo que pasa es que su impulso y su forma de ser no permite que él pueda ver de esa manera. Él tiene que participar, él tiene ¿Qué tiene que decidir? Él tiene que Él decidir. es Pero la yo pelota. creo que eso es imposible porque en la política eso es natural, que el presidente es el gran elector y quiere la continuidad. Y Si no, ustedes saben por qué él- nació la disidencia. Ustedes saben por qué nació la Claro, disidencia. pero digo nomás, lo Yo hizo te voy a contar. Guasmosi con Facetti, que no ganó nada, pero puso candidato. Lo hizo Nicanor con Blanco Avelar, Blanco no Avelar. solamente no ganó, pero con el estigma del fraude, diríamos, y con una figura como Lugo, cayó el Partido Colorado. Y bueno, y ahora lo tenés a Cartes. O sea, a mí me parece que más allá, pretender que el presidente sea un árbitro y que no se meta en la interna es como más de asepsia política, me parece imposible. Ahora, sí puede decir él, bueno, que gane el mejor. O sea, mi candidato es, no sé, Enrique Riera, es Leite, Hugo Velázquez, no sé quién. Claro, puede ser campaña y todo. Pero con su que el caleta. tribunal sea transparente y que sea justo en Es su lo que- decisión. es lo que habíamos pedido, ¿verdad? Ahora, Claro. Horacio, vos crees, quiero forzar nomás la hipótesis, ¿verdad? Él lo expulsa del partido, la Junta de Gobierno los inhabilita a los disidentes para ser candidatos. Y van a la justicia, van a ir seguramente a la justicia electoral, de ahí puede llegar a la corte, eso puede durar meses hasta que haya una definición. Claro. Se hacen las internas y sobre los hechos consumados se quedan fuera. ¿Existe esa posibilidad? Yo voy a tener una expresión que no es de un analista. No tienen agallas para hacer eso. No tienen agallas política para hacer eso. Anoten grave, no tienen agallas. No va a pasar. algo No así. va a pasar No se va a eso. llegar a ese A extremo. expulsarle a No una va a llegar la Blanca sangre al Ovelar. río. Blanca Ovelar es la figura femenina más relevante del Partido Colorado. Les pongo porque estamos viendo, ¿verdad? Relevante. Quitarle a todos ellos. Disculpame que te diga, ni Alfredo Stroessner se animó a hacer eso. Y repito, es una expresión no muy pura de un analista. No tienen agallas para hacer y no van a hacer. ¿Usted qué cree igual? Yo creo que van a hacer. ¿Vos crees que van a hacer? Yo creo que van a hacer porque ellos tienen ese pensamiento en este momento de que no quieren darle el valor a la disidencia, el valor que tienen a la disidencia. O le quieren hacer notar al presidente de que realmente No tiene peso. no tenemos el peso necesario. Y es cuestión de ver los guarismos nomás. Nosotros en su vida, en la plenitud del poder de Horacio Cartes, tuvimos 425.000 votos. Y tuvimos 100.000 votos nulos. Y perdimos por el 10% nomás nosotros, si bien es cierto con el empleado o el llaverito o como quieras llamarle al Diana, ¿verdad? Hoy día, el presidente ya no está más, nosotros ya no estamos más en su vida, no. Hoy nosotros estamos en la conformación de un grupo de poder importante. Ahora, ¿qué pasa si Y ocurre? un líder emergente. Porque Claro. yo te voy a decir una cosa, vos me podrás decir todo lo que quieras, pero el marito de las elecciones para senador, al marito de No, hoy, claro, es otra hoy cosa. Marito es una persona Claro. muy Hay una diferente. Ya hay una diferencia diferencia. Él es un líder. Claro, O sea, no hoy ya solamente eso, él ya está hace un año en campaña frente al candidato del presidente que no sabemos ni quién es y tiene Claro. que empezar a hacer campaña. Ahora, pero ¿qué pasa? Vamos a suponer, vamos a llegar al extremo. Lo hacen, los expulsan. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Bueno, primero no nos vamos a quedar quietos, vamos a salir a las calles, vamos a empezar, lógicamente, un itinerario. Primero recurrir a la justicia, vamos a tener que hacer todo lo que tengamos, todo el itinerario correspondiente y presumimos nosotros de que generalmente a esta altura del campeonato empieza a haber justicia. ¿En qué sentido? Frete, que nos sale de Emburu Villaroga, a lo mejor ahora va a empezar a entender... Estamos hablando del ministro de la Sí, Corte. el ministro de la Corte, ¿verdad? Y hay otros a lo mejor que van a empezar a entender de que hoy tiene que empezar a haber justicia porque lo contrario puede generar un caos. Ahí sí yo quiero verle a los miembros del Tribunal Mayor, los ministros de Corte, cuando nos echen del partido y el Senado en pleno y la Cámara de Diputados en pleno empieza a recurrir personalmente, cómo van a manejarse, ¿verdad? Porque también ellos tienen
el temor de una persona autoritaria que le maltrata, que le dice como quiere, cuando quiere, levanta el teléfono y haga, y si no hacen van a ver, me van a conocer, le voy a comprar. Porque a mí me dijo eso Antonio Frete, cuando salió el tema del jurado de enjuiciamiento. No pude, yo tuve miedo. Y bueno, está bien. Ahora, ¿y qué pasa, Enrique? Sí, porque otra jugada puede ser, está bien, o sea, lo tengo en la justicia, ¿verdad? Y finalmente sale el fallo y tienen razón, pero sale un mes antes de las internas. Es una manera de neutralizarlo también, porque vos tenés un mes tampoco nosotros no comemos vidrio. O sea, evidentemente que yo no te puedo decir hoy el itinerario que nosotros vamos a llevar adelante, pero evidentemente no nos vamos a quedar de brazos cruzados a esperar que resuelva el Tribunal Superior yo te puedo asegurar que la República del Paraguay va a ser un infierno. ¿Vos crees que en toda la República vamos a quedarnos sentados? Nosotros no tenemos gente, que la gente se va a quedar nomás ahí a mirar qué es lo que va a resolver el Poder Judicial. Esa va a ser la primera vez que vamos a rodear el Poder Judicial en búsqueda de justicia, porque lo que está llevando adelante el Partido Colorado no está bien. Es un acto inconstitucional. Es algo que no está conforme a la ley y la institución. Y el Partido Colorado, le guste a Horacio Cartes o a todos sus séquitos, nació para defender la institucionalidad de la República. Podrá decirme el analista Estela o el analista Horacio, sí, pero eso, ustedes se compraron. No, nosotros vamos a hacer valer lo que corresponde. Y eso yo te puedo asegurar de que ni Horacio Cartes con todo su dinero y su poder nos va a poder aguantar. Tengo que hacer la última pausa, ¿verdad? Bueno, nos estaban pasando. Última pausa y ya volvemos. Para entender un poco de cómo funcionan las internas del poder, el ministro Antonio Fretes te pidió disculpas antes ya de tomar una decisión. No, después, cuando viene el tema del Consejo de la Magistratura, que resuelven en el Senado designarme, la situación de Fretes era la misma que la que yo tengo hoy. Entonces, ¿qué hace Cartes? Cartes le llama a todos sus séquitos en el Senado y le dice: hagan cualquier denuncia en el Poder Judicial, yo voy a parar que funcione el Consejo de la Magistratura hasta que quitemos una medida cautelar. Entonces Fretes antes no sabía eso y me hace llamar y me dice: mira, Enrique, yo no hablo hace rato contigo, pero yo quiero que vos sepas que yo resolví el tema del tema del jurado de enjuiciamiento, que era un tema anterior, porque Cartes me vino y me atropelló. Y yo realmente, me dijo, compré la pelea y yo te digo y te ordeno que vos firmes ese tema, o de lo contrario me vas a conocer. Entonces él tuvo que firmar teóricamente el fallo en contra de mi designación en el jurado de enjuiciamiento, que nos atacó. ¿Por qué? Porque en el Senado nosotros perdimos la mayoría y no dijimos más absolutamente nada. Pero ¿cuál es la diferencia que hay hoy con el jurado y el Consejo de la Magistratura? Primero, que es una designación totalmente acorde a la ley y la Constitución. El mismo caso es de Antonio Fretes. Él fue primero designado miembro de la, o sea, era de la facultad, fue designado miembro del Consejo por la facultad y después 2 periodos por la Corte. Sí. Y el mismo caso, yo primero por el gremio 2 veces y ahora por el Senado la primera vez. Entonces, ¿qué pasa? Él agarra y me dice, yo no voy a permitir, Enrique, que 2 veces te quieran, eso ya es persecución a la persona. Y ahí me cuenta la historia de Horacio Cartes. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Es realmente lamentable la forma como nos estamos manejando dentro de lo que es la institucionalidad. Ahora, es terrible lo que me acaba de contar. O sea, el presidente de la República le llama a un ministro de la Corte y le ordena que tenga una sentencia tal. Y lo amenaza. Tenemos que hacer un programa aparte, más largo, para hablar del por qué no hay juicio político a los ministros de Corte. Es sencillo. Hoy no hay porque el presidente de la República le tiene totalmente dormido a todo un Consejo de la Magistratura. Hoy, hace 4 meses, el Consejo de la Magistratura no funciona porque yo no tengo que estar ahí en el Consejo de la Magistratura. Ganan sueldo sin que puedan trabajar. ¿Por qué? Porque no hay quórum. Y el presidente tampoco llama. ¿Por qué? Y no llama porque el presidente de la República dio órdenes.
Entonces, Bueno, convengamos también que no hay juicio político porque el Partido Liberal oficialmente decidió proteger a esta corte. no, Sí. anteriormente ya no hubo. Sí. Pero no hubo, ¿por qué? Porque se sabe que el presidente Horacio Cartes es el que maneja la conformación de las ternas. Y yo te voy a decir algo. Yo me voy a Hamburgo y Saroga para una reunión con Sergio Godoy, después de abrir la ruta en San Pedro. Y me dice, Horacio, quiere hablar contigo a las 4:30 de la tarde. Y me voy yo, a las 4:30 de la tarde. Y me dicen, ahí los muchachos que estaban allá afuera del quincho, entra adentro, están todos ahí esperando. ¿Y quién está ahí? Estaba Adrián Sala, Enriquito Riera, Sergio Godoy, y lógicamente yo que entraba para hablar de una cuestión campesina, todo el mundo me relaciona con la justicia. Claro. Vine a la reunión que estaban haciendo para hablar del tema de justicia. Entonces ahí viene el presidente y también él, sin saber, empieza lógicamente a hablar del tema de la justicia, ¿verdad? Entonces, Ahora, ¿qué pasa a ver, Horacio Cartes al final ahí se termina- resuelve el tema del 2-2. Bueno, pero se dan cuenta entonces ustedes que cuando yo digo que Horacio Cartes controla el partido, controla las estructuras. Claro. Entonces, Todas las instituciones. estamos hablando por un lado, Menos el Senado. me parece que a veces cuando se habla de que él está perdiendo poder, se habla más del deseo de la realidad. O sea, también el voto de estos dos liberales en la Cámara de Diputados tiene que ver está vinculado con sus procesos judiciales, el caso de Milciades Duré y el caso de Fernando Nicora, ¿verdad? Está vinculado a procesos judiciales. Ninguna ¿Hubo no duda, negociación ninguna duda. o de Hugo Velázquez esa noche Yo no de la tengo reunión? ninguna duda de que estas personas, porque este gobierno usa eso como un garrote. Claro. O sea, el tema de la instrumentación de la justicia, la instrumentación de la fiscalía, se usa como un garrote. Es más, ellos trataron en un momento dado de evitar la prejudicialidad en las cuestiones impositivas y que se lleve adelante a través de una ley. Imagínate vos hoy, todos en el Paraguay, que todavía no hay un formalismo estricto, Tributario, que ¿no? se quiso llevar adelante eso como para que a todos le tenga como un perrito con la cuerda ahí y para irte directamente a ser imputado. O sea que, yo te voy a decir una cosa, este gobierno ha instrumentado el Poder Judicial, ha instrumentado la Fiscalía, hoy tiene controlado el Consejo de la Magistratura, tiene controlado parte importante del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Lo único que este gobierno todavía no pudo manejar enteramente, porque sí en algunas ocasiones ha manejado el Senado. Ahora, pero también hay que convenir que el poder de Cartes no solamente tiene que ver con el Partido Colorado o con un sector importante, sino también con la oposición, ¿verdad? O sea, tenemos un pedacito del Partido Liberal que la otra vez le dio el oxígeno, porque si no ya hubiese muerto antes de la convención, Claro. el tema hubiese sido un golpe fuerte. Y esta tarde tuvimos la elección del Contralor, que estaba todo arreglado, diríamos, entre la multibancada de diputados, esta que se formó recientemente, para que Ramón Ferreira, el liberal de la terna, sea electo, pero sin embargo el cartismo negoció con Avanza País, que está con ustedes ahí en el Senado. Avanza País le dio el voto para el quórum hoy, un encuentrista, y eligen a Enrique García. ¿Cómo se entiende eso? Porque Enrique García es de Avanza País. Sí. Claro. Nosotros, o sea, nuestra participación en ese tema es relativa. Eran 2 liberales y 1 de Avanza País. ¿Quién hizo de que no pueda ser un liberal hoy el Contralor? Los liberales. No fue. Nosotros cumplimos en todos los aspectos. Nuestra bancada quedó. Nosotros teníamos que llevar adelante la enmienda y hasta los de Avanza País estaban de acuerdo que se lleve adelante el tema de ¿cómo se llama? De Ferreira la semana pasada, ¿verdad? Sí, el viernes Bueno, pasado. Sí. ¿quiénes se retiran? Los liberales. Y hoy, ¿quién le castiga? Y Avanza País. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Los liberales no tienen hoy su contralor liberal porque ellos hicieron que no sea posible. Es lamentable para Claro. ellos. ¿Y cómo se entiende Para- la negociación del oficialismo con Avanza País? Porque uno puede decir, en este momento también Avanza País gana un contralor, pero la pregunta es cómo llega, o eso no importa. No. Acá lo que tenemos que preguntarnos es qué costó. Claro. ¿Qué le costó a Avanza País esto? Y a lo mejor le pudo haber costado alguna cuestión dentro de lo que es la Contraloría. Pero yo te voy a decir una cosa, yo confío plenamente, por ejemplo, en mis compañeros
tanto Ferreiro como Miguel López Berito. Son personas muy firmes y nosotros estamos dentro de lo que es, todo lo que hemos pactado, hemos cumplido. En todas las cuestiones. Nosotros teníamos cerrado el capítulo sobre Cachito Salomón, para que ustedes sepan nomás que tanto nos critican a nosotros por hablar con las otras bancadas. Las otras bancadas todos le estamos apoyando a Cachito Salomón y teníamos los números para que Cachito sea el presidente de la Cámara. ¿Qué pasó? El presidente, con el equipo oficialista del Partido Colorado en el Senado, le llevan a Núñez, que estaba con nosotros, y le llevan a París a Núñez para convencerle de que, y le dan el cargo en Itaipú al hermano de Núñez, el senador Núñez, para que Núñez se pase al oficialismo. En ese momento se pasan, ellos son 13, y a quién le dan la oportunidad para que sea el presidente, y se dijo luego en los periódicos, hoy el presidente del Senado va a ser Gómez Berlangeri. Entonces nosotros le dimos un Senador golpe. liberal. Senador liberal. Entonces nosotros le llamamos a Robert, le dijimos, Robert, vos vas a hacer, y nosotros vamos a conservar esto, vamos a conservar esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, cada uno lo que tenía que hacer, y se llevó adelante ese plan, que es la alta traición. Pero ellos son los que traicionaron, no nosotros. Nosotros le llamamos a un colorado, pero lo que pasa es que cuando vos le hablas al presidente de disidencia, él monta en cólera. Y vos no le podés hablar que un disidente, no, él no quiere saber nada de que sea un disidente. Por eso que para él el Partido Colorado es solamente el cartismo y nadie más. Y él puede hacer la alianza con quien quiera, pero no nosotros. La disidencia colorada no puede, por ejemplo, hacer para subsistir o defenderse una alianza. Nosotros jamás hemos accionado en contra del cartismo. Nos hemos defendido en nuestras posiciones para no ser arrollados por el cartismo, que es muy diferente. Bueno, estamos nosotros entrando en la última parte del programa. Horacio, ¿cómo ves vos, después del 2018, el cartismo va a sobrevivir independientemente de que ya no va a hacer cartas, digamos, el presidente? ¿Queda como una fuerza interna importante dentro del Partido Colorado? Antes de responder a esa pregunta, porque se desarrolló el tema, el poder tiene esa capacidad. Cuando vos tenés el poder ejecutivo, el presidente de la República controla los distintos estamentos del poder. Pero una vez que perdiste, se te va. Ejemplo, acá enfrente, al lado nomás, Cristina Kirchner. Tenía el control total. Y perdió por terquedad de ella la presidencia, porque jamás Macri le podía haber ganado. No existe el cartismo después de la presidencia de Carter. ¿Estela? Opino igual. Así como el guasmosismo murió después de la salida de Guasmosi, así como el nicanorismo. Conste que Nicanor es un político de raza, aún así no supo mantener, diríamos. El poder te da, pero cuando te vas del poder, aunque su delfín gane la presidencia de la República, él ya va a hacer historia después. El que tiene la lapicera va a ser otro. Y cuando lo elija el delfín, Che, Dios. No, yo estoy seguro que ese delfín apenas pase la interna y ya esté por terminar ese delfín se va a convertir en un tiburón. Sí, no sé cuando el piloto, el comandante te dice ajustese los cinturones y le ve que la azafata también se va a ¿Vos ajustar. sabés quién le lanzó a Marito para la presidencia de la ANR? ¿Quién? El presidente Carter. Ah, Horacio, sí. Pero ¿sabes dónde? Estábamos en el quincho de Murubicharoa. Estaba Castiglioni, estaba el presidente de la República, estaba yo, Calé se había retirado. Y viene llegando Sergio hoy, y ahí le dice al presidente, el presidente le dice a Marito, Marito, vos vas a ser el presidente de la ANR. Y después le dice hoy, no me vaya a decir acá, Sergio, que sí, que no, porque está Castiglioni, está Marito. Te pido que seas sincero y que digas, no, tiene que ser Marito, porque Marito representa a la juventud, Castiglioni está para otro partido más importante. Después de ahí nosotros nos vamos y lógicamente conformamos el equipo que le iba a apoyar a Marito. Él mismo se encargó de dividir el Partido Colorado. Porque si él en ese momento decía, no, ustedes no se vayan a meter en esta cuestión partidaria, nadie se iba a meter. Nadie no tenía el ánimo de pelearse en ese momento ni de enfrentarle al presidente de la República. Él juró que el movimiento Honor Colorado no iba a ser parte de ninguna interna partidaria mientras que él sea el presidente de la República. Bueno, una mentira. Para cerrar, Enrique, ¿quién crees vos que va a ser el delfín de Horacio? Y va a haber una gran pelea ahí, porque todos se creen delfín realmente. ¿Pero hay alguno que esté más fuerte? No sé, sinceramente te digo. Riera. O sea, está Riera, Hugo Velázquez también, ahora me contaron, después está Zacarías Irún, que también, Castiglioni, que quiere ser, que yo creo que Luis
más tarde o más temprano va a tener que venir nomás con nosotros. Sinceramente, porque preparando la silla de él. le veo un poco, porque él es, dentro de todo es serio. Luis es serio, es un tipo serio, y los otros no son así. O sea, Luis es una persona diferente a la gente De hecho, votó contra la enmienda. con la cual está compartiendo día a día. Y yo sé, le conozco. Va a estar con ustedes. Va a tener que estar, a la larga va a tener que venir a la disidencia. Y mucho más. ¿Tenés Y nombre mucho de más, algún perfil para mucho más. Horacio? Los mismos que circulan, Sí. Riera, Leite. Entre ellos va a estar. Nunca escuché Zacarías Girón y no creo que sea Ah. Zacarías Girón. Yo creo que Zacarías Girón no sale de los límites geográficos de Alto Paraná. Horacio, ¿vos crees que...? Va a tener su delfín y ahí va a comenzar la turbulencia. La de turbulencia final. Bueno, gracias, Che. Les agradezco mucho. Me encantó. Creo que fue muy jugoso esto, ¿verdad? Gracias por la sintonía. Nos encontramos el próximo martes. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.